realizando de manera periódica estas sesiones. Se procurará que sea a esta hora, de 7 a 9, y queremos pues transmitirles que esta propuesta pedagógica se hace con el propósito de dar a conocer la forma en la que comúnmente pues impartimos los cursos de Acosta, García y Asociados. Y bueno, pues ustedes saben que lo que nos mueve es la profesión y el placer de estar cerca de ustedes, de la parte humana, que en el contexto actual nos ha sido muy complicado pues estar tan cerca, ¿no? Por eso les queremos invitar a que puedan encender sus cámaras, a que participemos, a que nos sintamos como más cerquita a pesar de la distancia, ¿no? Y pues bueno, esta sesión se va a dividir en dos partes. Vamos a tener la presentación con nuestros ponentes. A la mitad vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas para atender los comentarios de Facebook y del chat de Zoom y pues resolver dudas. Por eso les pedimos que si nos pueden hacer favor de poner ahí sus preguntas o comentarios, pues las vamos a ir leyendo con calma en un punto de la sesión. Y pues bueno, después de esta bienvenida, pues ustedes ya conocen a nuestros ponentes, a los colaboradores de Acosta, García y Asociados, y me voy a permitir leer rápidamente sus reseñas curriculares. Primero tenemos a Adrián Israel García Muñoz. Él es egresado de la licenciatura en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y es profesor adjunto de la materia de Práctica Forense, Fiscal y Administrativa en la misma casa de estudios. Es colaborador y analista de contenidos en Acosta, García y Asociados y participante del proyecto PAPIT, Génesis y Finalidad de la Violencia, Análisis Multidisciplinario, donde trabaja en un artículo especializado sobre las causas de la violencia contra la comunidad LGBTI. Es prestador de servicio social en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Tenemos también a nuestro ponente, el doctor Cristian Miguel Acosta García, que es licenciado y maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, obteniendo ambos grados con mención honorífica. Es doctor en Innovación y Administración Educativa por el Centro Universitario de Ciencias e Investigación y actualmente es doctorando en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios complementarios en materia fiscal y administrativa, tributaria, y su más reciente especialización fue en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por el Instituto de Investigaciones Jurídicas. En el ámbito de la investigación jurídica, es autor del libro Responsabilidad Patrimonial del Estado, Teoría y Casos Prácticos, y cuenta con diversos artículos y comentarios publicados por el Instituto de Investigaciones en su revista de Transparencia del Tribunal Superior de Oaxaca e informes en materia de violencia sexual auspiciados por el think tank mexicano Early Institute, siendo el más reciente el análisis de delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes en México. También es columnista en Contrarréplica. En el ámbito público, el doctor Acosta se ha destacado por laborar en el entonces Tribunal Federal de Justicia Administrativa y fue jefe de departamento y subdirector de recursos de lo contencioso en la Dirección General de Asociaciones Religiosas y director de evaluación legal y consultiva de la Dirección General de Seguridad Privada, ambas direcciones generales de la Secretaría de Gobernación. En la actualidad es coordinador de asuntos públicos en Early Institute, asociación especializada en el diseño de políticas públicas en primera infancia, conjuntando estas actividades con la cátedra que imparte en la FES Acatlán, así como la capacitación de servidores públicos en los 3 ámbitos de gobierno. Es por ello que el día de hoy tenemos esta sesión para sentirnos nuevamente cerca de ustedes y pues esperemos que lo disfruten muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias a la licenciada Maleni, me da mucho gusto verlos por aquí. Creo que la distancia nos ha hecho alejarnos un poco, pero también nos permiten las tecnologías sentirnos cerca. El día de hoy queremos compartir con ustedes algo que está en boga, algo que es reciente y que tiene varios parámetros novedosos, que es precisamente la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación y los alcances que vamos a tener a partir de la reforma. Ya pueden ver la pantalla, ¿verdad? La presentación. Muy bien. Vamos a hablar un poco de esta reforma constitucional, analizar sus alcances y tener los últimos datos actualizados para poder jugar con los nuevos parámetros, las nuevas reglas constitucionales y legales que se aproximan y también los acuerdos de carácter general que le van a dar vida
a este nuevo Poder Judicial de la Federación a partir de 2021. Con estos elementos hemos preparado para ustedes una presentación que desarrolla 4 puntos fundamentales. La primera, como ya varios de ustedes lo conocen, varios de ustedes lo saben, vamos a tener una dinámica inicial. Ya sabemos que este tipo de clases, este tipo de difusión de la cultura jurídica, no nos gusta que sea un monólogo donde solamente una persona habla, sino donde todos ustedes tienen voz, voto, participan y tenemos esta interacción. Para eso vamos a jugar con un Kahoot para ver cómo vienen con sus elementos de Poder Judicial, pensando en poder retomar y sacar, desempolvar estos argumentos que tenemos, ¿no? Después vamos a dar los contextos de la reforma, un poco de historia, para conocer sus antecedentes históricos y ver cómo ha avanzado en estos años. Posteriormente hablaremos de la reestructuración orgánica con 2 cambios fundamentales y finalmente una parte importantísima, el nuevo sistema de precedentes que va a regir la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación y otros cambios de carácter sustantivo. Bajo estos parámetros vamos a entrar a la primera parte. La mayoría de ustedes ya sabe cómo funciona Kahoot. Para los que no lo hayan utilizado durante este año de pandemia, los invitamos a entrar a la página kahoot.it y les va a dar les va a pedir un PIN. Lo pueden hacer desde su navegador, desde su celular. Si tienen 2 dispositivos, estaría fenomenal para poder tener estos elementos. La página es www.kahoot.it. Este es el código y una vez que lo tengan, vamos a darles, son las 7:10, 2 minutitos, 3 minutos, 7:13, para retomar estos argumentos y poder jugar con ellos. Ya tenemos a 10 participantes. Maestro, acabamos de admitir a algunos participantes más. Si gusta, por favor, repetir las indicaciones, por favor. Sí, para los que van ingresando, les pedimos de favor que ingresen a la plataforma, a la página de internet, www.kahoot.it, y agreguen este pin de juego para empezar la sesión con un apartado dinámico. Nos quedan 2 minutitos más, ya estamos la mayoría. Listo, vamos a dar un minuto con los que ya están y los demás nos van a esperar un ratito. Bueno, empecemos con la dinámica. Vamos a ver cómo andamos con estos conocimientos sobre el Poder Judicial y qué tanto sabemos de la reforma constitucional del mes pasado a este poder. Comenzamos. Reformas al Poder Judicial de la Federación 2021. La primera es una pregunta de calibración para los que no hayan jugado Kahoot. El formulario que nos hicieron favor de llenar para esta sesión, a la cual les mandamos el link de Zoom, teníamos la mayoría de estudiantes, evidentemente, de la carrera de Derecho, pero también teníamos personas de ingeniería, arquitectura, contadores y otras ramas similares. Entonces, las opciones son: soy estudiante de Derecho, Derecho soy egresado azul, amarillo Derecho, especialista o con maestría, y verde otra carrera. Para también identificarlos y utilizar los conceptos que sean necesarios al foro que estemos. Muy bien, tenemos a la mayoría de estudiantes, 3 egresados, 2 especialistas y tenemos a alguien más de otra carrera.
Si nos pueden decir por el chat, por favor, quién es esa persona con la otra carrera, está excelente. Vamos a hacer preguntas específicas sobre conocimientos de Poder Judicial. No forma parte de la Administración Pública Federal. Rojo, organismos descentralizados. Azul, órganos desconcentrados. Amarillo, Auditoría Superior de la Federación. Verde, Consejería Jurídica. Esta es de APF, pero también sería importante tenerla como contexto. Bien, la Auditoría Superior de la Federación sabemos que no forma parte del Poder Judicial de la Federación, ni de la Administración Pública. ¿Quién reforma la Constitución Política? Parámetros básicos: rojo, Congreso de la Unión; azul, Constituyente Permanente; amarillo, diputados; verde, senadores. Constituyente permanente, aquí sería importante recordar los parámetros establecidos por el artículo 135 constitucional. Vamos a ver la siguiente pregunta. No es un medio de control constitucional que ejerza el Poder Judicial de la Federación. Rojo, amparo; azul, controversias; amarillo, declaratorias; verde, juicio de nulidad. Bien, la mayoría sabemos que el juicio de nulidad no es de los medios de control constitucional de Poder Judicial, sino es un juicio que se tramita ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Siguiente pregunta. Es el artículo de la Constitución que habla o se interpreta como el parámetro de control de regularidad constitucional. Bien, 133, la mayoría estamos en ese entendido y no tenemos problemas bajo estos parámetros. Las leyes generales son una excepción al artículo. Tres segundos. 124, el principio de distribución de competencias. Vamos viendo cómo van los números. Daniela en primero, Esther segundo, Shanat tercero. ¿Cuándo entra en vigor la 11ª época de la jurisprudencia del Poder Judicial? Rojo, 30 de abril, azul, 1 de mayo, amarillo, 180 días posteriores a la reforma, verde, el 15 de septiembre. Aquí tenemos varios cambios, esto es importante. El 1 de mayo vamos a ver por qué tenemos esta justificación. Vamos con la siguiente. Es la nueva forma de crear jurisprudencia conforme a la reforma constitucional de marzo de 2021. Rojo, contradicción; azul, reiteración; amarillo, sustitución; verde, sistema de precedentes. Lo acabamos de comentar, pero es importante que nos quede claro. Bien, el sistema de precedentes es lo novedoso. Tenemos 4 personas que esperamos que al concluir esta clase puedan tener mayores elementos para diferenciarlos. Vamos con la última pregunta, si no me equivoco. Es un nuevo órgano creado con la reforma constitucional de marzo de 2021. Rojo, tribunales colegiados de nulidad; azul, juzgados de apelación; amarillo, plenos regionales; verde, plenos de circuito. Plenos regionales. Aquí tenemos una diferenciación importante. Vamos a ver cómo funciona esta reestructura.
Y bien, vamos a ver este podium para que vayan analizando cómo quedaron. En tercer lugar tenemos a nuestra compañera Norma, en segundo lugar Esther, y en primer lugar tenemos con 7 respuestas positivas, a Daniela. Muy bien, Daniela, felicidades. Vamos a retomar entonces. Ya tenemos un primer acercamiento a nuestra reforma constitucional de marzo de este año en materia de Poder Judicial de la Federación y queremos compartir con ustedes algunos datos importantes. Entender que la reforma tiene parámetros de carácter constitucional. Se les hacía la pregunta en el Kahoot, ¿cómo reformamos la Constitución? El artículo 135 es claro al señalar que se requiere un proceso reforzado donde tenemos al constituyente permanente encargado de reformarla. Formado por el Congreso de la Unión con 2/3 partes de los diputados y los senadores, es decir, una votación calificada, más las legislaturas de los estados. Para reformar la Constitución no se sigue el mismo proceso legislativo que si hablásemos de una ley. Y en ese sentido, queremos compartir con ustedes que el Poder Judicial ha tenido varias reformas importantes que nos hacen llegar al momento en el que nos encontramos el día de hoy. Una fundamental es la del 31 de diciembre de 1994. Cuando era presidente Ernesto Zedillo, hizo una reforma sustancial al Poder Judicial de la Federación. Antes teníamos varias salas dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, salas auxiliares, más de 20 ministros, y Zedillo decide reformar la Constitución para hacer una reducción sustancial a solamente 11 ministros y cambios también en la creación de medios de control constitucional. Entonces, se da el origen a lo que conocemos como la novena época que está vigente desde esta reforma y lo estuvo hasta el año 2011, fecha en que tuvimos 2 reformas importantes bajo la presidencia de Felipe Calderón. Todos tenemos muy presente la reforma en materia de derechos humanos, que es hermana, es gemela de la reforma constitucional de 6 de junio de 2011 en materia de amparo. Ajá. La reforma del 6 de junio incluye esta figura hasta ese momento novedosa de los plenos de circuito, creados para generar jurisprudencia por contradicción vigente, aplicable a uno de los 32 circuitos en los que se divide la República Mexicana. También creamos esta figura que son las declaratorias generales de inconstitucionalidad y es el parteaguas para la creación de la 10ª época. Ya en la época actual, el 11 de marzo de 2021, después de un proceso un tanto trabado al inicio porque se pretendía hacer la reforma sin escuchar la voz, la opinión del Poder Judicial de la Federación, se generó todo un proceso de debate, se llamó al Poder Judicial, emitió las opiniones que estimó pertinentes y el 11 de marzo de este año se publicó la reforma constitucional motivo de esta clase. Tenemos cambios sustanciales que vamos a estar retomando. Los plenos de circuito dejan de existir y creamos esta nueva figura que son los plenos regionales. De igual manera, los tribunales unitarios desaparecen y damos paso a los tribunales colegiados de apelación. Creamos también un sistema de precedentes que es parte sustancial de esta clase y otorgamos en los artículos transitorios 180 días para la expedición de las leyes reglamentarias. Es decir, a partir del 11 de marzo estamos en un proceso de cambios, de reformas legislativas, de emisión de acuerdos de carácter general que permitirán darle vida ya en las leyes reglamentarias, ya en los acuerdos, a esta reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación. Un cambio importante lo tuvimos precisamente la semana pasada. El 15 de abril de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General 1/2021 de la Suprema Corte, que va a establecer las reglas específicas de la 11ª época del Poder Judicial de la Federación. Y este acuerdo nos señala de manera precisa que esta 11ª época entrará en vigor a partir del 1 de mayo de 2021. Entonces, estamos todavía a 8 días de que esto inicie su vigencia y de que tengamos un nuevo esquema, un nuevo parámetro para crear jurisprudencia a través de un sistema de precedentes. ¿Qué tenemos en el legislativo? Todos hemos escuchado durante estas semanas que existe controversia sobre la existencia de artículos transitorios que van a ampliar las facultades en los periodos de vigencia del actual presidente de la Corte. De 4 años queremos subirlo otros 2 para que pueda implementar toda la reforma constitucional. Esto se quiere hacer
en las reformas legislativas que se discuten hoy en la Cámara de Diputados. Ya fue turnada de senadores a diputados. Pero ¿qué buscamos o qué se va a reformar para dar vida a la reforma constitucional? Vamos a reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Vamos a crear una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y vamos a crear una nueva ley denominada de carrera judicial del Poder Judicial de la Federación. 2 leyes nuevas y modificamos otras 4. Modificamos la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la Ley Federal de la Defensoría Pública, la Ley de Amparo y, evidentemente, para controversias constitucionales, la Ley Reglamentaria del artículo 105, fracciones 1 y 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, la reforma constitucional tiene efectos sobre 6 disposiciones de carácter legislativo y va a tener también la emisión de varios acuerdos de carácter general, ya sea por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por el Consejo de la Judicatura Federal. Esto nos va a permitir entender los nuevos parámetros que existirán dentro de este Poder Judicial de la Federación. ¿Cómo lo podemos esquematizar? ¿O cómo podemos identificar los principales cambios de la reforma al Poder Judicial? Adrián, ¿me ayudas, por favor? Claro. Bien, pues tenemos que, en primer lugar, vienen una serie de cambios importantes a la estructura orgánica del Poder Judicial de la Federación, ¿no? No simplemente un cambio de nombre en los tribunales o en los plenos de circuito que se habían creado hasta hace poco, sino también en la manera en que se da el control de constitucionalidad concentrado dentro del Poder Judicial de la Federación y por tanto se mueven o se modifican algunas cuestiones de los mecanismos de control de constitucionalidad. Entonces, para sintetizar estos cambios principales, pues tenemos primero la reestructuración orgánica, ¿no? que comentaba el profesor. En segundo lugar, el sistema de precedentes que va a cambiar sustancialmente la manera en que se crea la jurisprudencia por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, consecuentemente, en los demás órganos del Poder Judicial, ¿no? Que van a tener que acatar esas resoluciones y que van a partir del análisis incluso de un simple caso, ¿no? Las controversias constitucionales que tienen cambios en cuanto a la promoción sobre los presupuestos que se pueden tomar en cuenta al momento de promoverla por parte de los sujetos legitimados y también en las declaratorias generales de inconstitucionalidad hemos cambiado reglas para que ahora sea más fácil, digamos, hacer este tipo de declaraciones en donde se hace un diálogo entre los órganos jurisdiccionales y los legislativos a fin de modificar aquellos preceptos legales que sean incompatibles con la Constitución. También algunos cambios en el amparo directo en revisión, específicamente a la hora del recurso de revisión y de la forma en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a traer de ese recurso de manera excepcional. Y finalmente, en las formas en que se puede acreditar el cumplimiento de una sentencia de amparo, ¿no? Lo que llamamos cumplimiento sustituto, que va a tomar en consideración aspectos de la repercusión que tiene para la sociedad, para el interés público, los efectos de una posible sentencia de amparo. Maestro, ¿no lo escuchamos? Profesor, su micrófono. Muchas gracias. Sí, les comentaba que hemos clasificado los principales cambios a la luz de estos 6 grandes rubros que estaremos desarrollando durante el tiempo que nos queda de esta sesión. ¿Cómo vamos a tener esta reestructura orgánica del Poder Judicial de la Federación? Si ustedes hoy revisan la ley orgánica vigente y visible en leyes federales, van a encontrarse que tenemos varios parámetros debidamente acotados. La nueva ley orgánica del Poder Judicial de la Federación nos da estos parámetros que evidentemente tienen un sustento constitucional. En primer lugar, ya dejamos de lado esta figura que era los plenos de circuito y que comentábamos. Eran los sujetos legitimados, los órganos jurisdiccionales facultados para crear jurisprudencia por contradicción vigente en un determinado circuito. Recordar que tenemos 32 circuitos dentro del Poder Judicial y en cada uno podíamos tener plenos especializados por materia o plenos generales que podían conocer de diferentes asuntos con independencia de la materia. Estos plenos dejan de existir.
vamos a darle entrada a los plenos regionales. Y esto implica que el Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura, emita un acuerdo donde divide el territorio nacional en un número específico de regiones, para que cuando tengamos estas regiones puedan entrar en juego los plenos de circuito. Es importante mencionar que el proyecto de dictamen que se discute en el Congreso de la Unión señala que la integración de estos plenos regionales está formada únicamente por 3 magistrados. Este es un cambio sustantivo, este es un cambio relevante, porque si recuerdan, los plenos de circuito se formaban por los magistrados presidentes de cada uno de los tribunales representados. Es decir, si teníamos en un circuito 5 tribunales, 6 o 7 tribunales colegiados en materia administrativa, los 7 presidentes de ese circuito formaban el pleno. Hoy decimos que solo voy a tener 3 magistrados formando el pleno regional y vamos a identificar, conforme a los acuerdos que pueda emitir el Consejo de la Judicatura Federal, los requisitos, las bases para la integración de estos plenos y en qué estados van a ser competentes. Va a requerir, por lo tanto, la reforma legal y el acuerdo general del Consejo de la Judicatura. Otra parte importante son los tribunales colegiados de apelación. Los tribunales unitarios dejan de existir. Como su nombre lo indica, eran tribunales de un solo magistrado, unitarios. Y ahora vamos a tener tribunales colegiados, donde tenemos a 3 magistrados formando parte de este órgano jurisdiccional. La competencia va a ser principalmente en procesos federales, de carácter penal, de carácter civil, para darle continuidad a los trabajos que realizaban anteriormente los tribunales unitarios. La competencia viene establecida también en el proyecto de iniciativa, en el proyecto de dictamen de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Otra parte importante que seguramente muchos de ustedes ya han identificado en las páginas y en los cursos que da la Corte es la desaparición del Instituto de la Judicatura Federal para dar paso a la Escuela de Formación Judicial, ¿no? Vamos a darle, ya tiene un fundamento constitucional esta Escuela de Formación Judicial, creada con el objetivo de capacitar a los servidores públicos que forman parte del Poder Judicial, que vayan haciendo la carrera y que tengan los elementos sustantivos, los elementos teóricos necesarios para impartir el cargo por el cual están prestando sus servicios, ¿no? La duración en el encargo va a ser de 6 años para jueces y magistrados y una vez que concluye este plazo, si son ratificados, van a durar en su encargo de manera permanente y solamente van a ser removidos conforme a los procedimientos legales establecidos. Algún procedimiento de responsabilidades administrativas o de otro tipo que lleve a su remoción. Mientras tanto, van a adquirir esta inamovilidad que les da certeza e independencia judicial que en muchas ocasiones buscamos y requerimos en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, estos son los principales cambios y los podemos esquematizar de la siguiente manera. Adrián. Finalmente, en el dictamen que están discutiendo los legisladores, pues tenemos ya la nueva estructura tentativa, ¿no?, de nuestro Poder Judicial, en donde la cabeza sigue siendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Después encontramos al Tribunal Electoral, ¿no?, como un tribunal especializado. A los plenos regionales, que es uno de los 2 cambios más notorios, dado que los plenos de circuito tenían apenas ni 10 años de existir y ya están cambiando tanto en su estructura, en su nombre y demás, ¿no? Los tribunales colegiados de circuito van a mantenerse tal y como están. Otro cambio bastante, digamos, llamativo es el de los tribunales colegiados de apelación, que antes eran tribunales unitarios. Ahora van a ser órganos colegiados, como bien lo mencionaban, y creo que tienen ahora un nombre mucho más intuitivo respecto de la labor que llevan a cabo como tribunales que revisan la actuación de los juzgados de distrito, en los que revisan, digamos, cuestiones no de constitucionalidad, sino pues cuestiones federales como materia penal y demás. Luego los juzgados de distrito, que no sufren modificaciones, y finalmente pues, el Consejo de la Judicatura Federal como su órgano administrativo de todo el Poder Judicial de la Federación, resaltando, claro, está la nueva Escuela Federal de Formación Judicial, que pues va a tener ahí una labor importante a la hora de la disciplina de los magistrados y jueces que conforman el Poder Judicial y también de su nombramiento.
Muy bien, sí, tenemos estos cambios. Si ustedes revisan hoy la Ley Orgánica de Poder Judicial, la que está publicada en leyes federales, se van a dar cuenta de que su artículo primigenio nos dice cuáles son los órganos del Poder Judicial. Y hasta el final los mete una figura con un carácter histórico, que es el Jurado Federal de Ciudadanos. Le quitamos ese carácter histórico, deja de existir y establecemos estos parámetros específicos para la integración de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Recordar también como elemento sustantivo que los órganos jurisdiccionales de los estados van a funcionar como auxiliares en la recepción de amparos y donde sea necesario tramitar una suspensión. Eso lo dice la Constitución, lo trae la propia reforma, el nuevo proyecto de dictamen de ley orgánica de Poder Judicial de la Federación, pero ya no lo pone como una fracción específica de órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación. Y aquí entramos en la discusión, ¿no? Aquí les ponemos en QRs, les vamos a compartir también en el chat las ligas a los dictámenes existentes, al dictamen que se emitió la semana pasada en el Senado y que busca establecer estas leyes que mencionábamos, ¿no? Las dos nuevas leyes para el Poder Judicial y las reformas a estas otras 4 normas jurídicas. Aquí es importante que puedan revisar el documento, que puedan analizar el contenido para saber cuáles serán los alcances de la reforma una vez que esté implementada y cuáles van a ser las nuevas reglas que tendremos en la materia de la estructura orgánica del Poder Judicial de la Federación. Les compartimos el link y esta parte que es importante y que ha dado motivos a discusión, análisis, debate, posicionamientos por parte del presidente de la República, posicionamientos en la Cámara de Diputados por los diferentes integrantes de las bancadas y posicionamientos en medios, que es precisamente esta justificación en una reforma de carácter legal para permitir al presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura ampliar el plazo de vigencia de su mandato de 4 años a 6 años. Eso lo establecimos en una propuesta de adición presentada en la Cámara de Senadores, donde se estableció de manera específica que con el fin de implementar la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación, publicada el 11 de marzo, y las leyes reglamentarias, el presidente de la Suprema Corte duraría en su encargo hasta el 30 de noviembre de 2026. Es decir, ya no acabaría su encargo en 2024, sino hasta 2026. Y aquí abrimos los micrófonos para que nos digan qué opinan de esta reforma. ¿Les parece proporcional? ¿Les parece justificada desde el punto de vista legal? Sí, no, ¿por qué? ¿Alguien que quiera opinar? Vamos a darle la palabra a Rodrigo Damián. Hola. Pues yo creo que, o sea, jurídicamente sí lo veo viable o sí lo veo justificable desde este punto. Entonces, he visto toda la semana en los noticieros que unos están de acuerdo, que otros no, pero es que, ¿qué dice la ley? Y la verdad es que yo sí lo veo bastante, pues, viable. O sea, no fue algo así sacado de la manga de un día para otro. O sea, creo que está bien estructurado y sí está bien fundamentado. Ok. Vamos con Juan Carlos Santos. Cuéntanos, Juan Carlos. Si estás por ahí. Sí, profesor, aquí soy. Cuéntanos. No, yo igual siento que está bien desde el punto de vista legal, pero también tiene algo que ver, a mi parecer, con lo político, ¿no? Puesto que al final de cuentas va a ser un contrapeso durante todo el tiempo que también el presidente está en su cargo, que igual son 6 años. Ok, Juan Carlos tiene eso. Daniela. Sí, bueno, yo tengo entendido que en la Constitución hay un artículo expreso, no me acuerdo si es el 98, algo así, donde establece el periodo por el cual tiene que estar el presidente de la Suprema Corte. Entonces, creo entender que primero se tenía que reformar la Constitución para después en esta nueva ley, en el transitorio, poder cambiarlo.
Ok, la Constitución nos da una regla que establece 4 años y la ley orgánica, los transitorios de las reformas nos dicen que ya no van a ser 4 años, sino que van a ser 6. Marco Carrillo. Sí, buenas tardes. Pues siguiendo en esa línea, en esa misma línea argumentativa, igual por lo que se dice de la condición expresa en la Constitución, pues bueno, en una ley podrían reformar una y mil cosas, pero al final del día esta ley tendría que estar sujeta, bueno, esta norma tendría que estar sujeta a ciertos parámetros de validez legal y también validez constitucional, y si es que no se apega a esta regla constitucional, yo creo que pues no tardaría mucho en que, bueno, como no se hizo desde la Constitución, no tardaría mucho en que se impugne esta norma. Ok, perfecto, ya tenemos otra postura de Marco que nos menciona que como no está en la Constitución, sino en una ley, y la Constitución establece parámetros claros, evidentemente que la ley, que los transitorios pueden tacharse de inconstitucionales. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Sara, René. Sí, de hecho yo quería comentar que, pues bueno, el motivo por el cual decidieron hacer este transitorio para dejar al presidente ministro Arturo Saldívar fue que creían pertinente que era la única persona capaz de poder llevar ahorita la reforma. Y de alguna forma yo siento correcto ese pensamiento viéndolo también con los tribunales internacionales, que ellos lo que hacen es un cambio escalonado para mantener esta concordancia con lo que se había hecho antes, junto con las nuevas modificaciones. Sin embargo, el haberlo hecho, como comenta el compañero Carrillo, ¿no? Sin seguir estas formalidades que pide la Constitución, pues es algo que yo creo que también no sería de impactarnos tanto, viendo ahorita cómo se han llevado todas las reformas a nuestra Constitución, pero al mismo tiempo es solo demostrar esta capacidad legislativa que tienen hoy nuestros representantes en las cámaras, de, bueno, vamos a intentar hacerlo como podamos, teniendo la idea clara de lo que queremos, pero no haciéndolo de la forma que se debería de hacer realmente. Ok. Una última participación. Está por aquí la licenciada Ivonne Rosales. Ay, prof. Hola, buenas tardes a todos. No tengo buena señal. Déjame cambio de luz. De hecho, ni puedo ver sus caritas. Perdón. He escuchado y he visto muchos comentarios, sobre todo políticos. Se nos trabó, Ivonne. De funciones del magistrado Saldívar. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Ya me me moví? escucha? ¿Sí me escucho? Sí. Hola, hola. Sí, te escuchamos, ¿Ya? Ivonne. Le estaba comentando que muchas personas inconformes con esta ampliación de funciones del magistrado Saldívar. Esto se está claramente, todo el mundo está entrando en pánico. Piensan que, el representante del Ejecutivo va a tener el dominio de los poderes, ¿no? Legislativo, ejecutivo y judicial, y pues falta analizar un poquito más. Yo la verdad siento ansiedad, puedo caer en pánico porque, como bien lo comentó la licenciada Zoe, es buena la idea, no se está haciendo correctamente. Todo depende de nosotros, los litigantes. Ok. Bueno, Adrián, ¿algo que quieras comentar? Sí, bueno, hay un contexto jurídico en este asunto, yo creo, y un contexto político, ¿no? Y el contexto político es muy nutrido. No es un asunto que podamos estudiar, digamos, viendo lo que pasó la última semana o las últimas 2 semanas. Es todo un escenario que se ha venido construyendo en meses, en años, en que se ha visto ahí una cierta tensión entre el principio de separación de poderes de la Constitución, ¿no? En el que se cuestiona cuando un poder político como el ejecutivo o el legislativo está comenzando a interferir en funciones, por ejemplo, de los órganos constitucionales autónomos o el Poder Judicial de la Federación, ¿no? Entonces, ya ha habido otras tensiones y es por ello que hoy esto viene como digamos,
a echar un poquito más de leña al fuego, pero es algo que ya se estaba discutiendo, ¿no? La independencia de los órganos, de los poderes, de los funcionarios. Y además, el caso de Saldívar en particular es especial porque todos intuían ya una cierta cercanía entre el presidente y él, ¿no? Y pues desde que ocurrió el asunto de la consulta popular, también pues varios quedamos así como con la espinita de que quizá a veces las consideraciones jurídicas se hacen un poquito por debajo del tapete para dejar pasar algunos otros aspectos que tienden más a satisfacer intereses políticos. Por eso creo que el contexto es tan ríspido, tan digamos, o sea, se le ha prestado tanta atención. Pero ahora, en el contexto jurídico tenemos aquí una regla clara en el artículo 94 de la Constitución, ¿no? Perdón, 97, párrafo quinto, y dice que cada 4 años el Pleno elegirá de entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior. Independientemente digamos, de la relación interpersonal que puede existir entre dos funcionarios como el ejecutivo, el presidente, el titular del Ejecutivo y el presidente de la Corte, o sea, creo que esto es una regla constitucional. Y las reglas o se aplican o no se aplican, se incumplen o no se incumplen. Entonces, si lo vemos por ese lado, y volvemos a los básicos, recordando que la Constitución es norma fundamental porque le da legitimidad a todo el ordenamiento jurídico, pues desde luego que un precepto legal no puede contradecirla y pues eso sería, insisto, en cuanto a lo jurídico nada más. Pero pues falta ver, no es lo único que se va a tomar en consideración seguramente. Sí, aquí juguemos con las reglas constitucionales, con las reglas jurídicas y recordemos esto que mencionábamos al inicio de nuestra intervención en la dinámica. Una cosa es reformar la Constitución y establecer los parámetros básicos que van a regir la forma en que nos organizamos y establecemos a través del constituyente permanente o supremo poder reformador de la Constitución. Y otra cosa muy diferente es darle vida a una reforma constitucional a través de la creación de normas con carácter de ley, donde la ley simplemente se toma por votación mayoritaria y no con una votación calificada como se establece para las reformas constitucionales. Bajo ese contexto, la Constitución es clara. Establece 4 años de vigencia del presidente de la Corte para llevar a cabo sus funciones. Y el día de hoy tenemos este dictamen que se encuentra en tránsito de la Cámara de Senadores, ya llegó a la Cámara de Diputados, donde se adicionó al último momento este artículo 13º transitorio para ampliar el plazo de la presidencia del actual presidente de la Corte hasta el 30 de noviembre de 2026, ¿no? 2 años adicionales establecidos no en la Constitución, sino en reformas de carácter legal. Y atendiendo a este parámetro de control constitucional, tenemos una contradicción porque la Constitución estableció algo y la ley está estableciendo otra cosa. El esquema habría sido diferente y no daría lugar a dudas si en vez de incluir este artículo transitorio en las reformas de carácter legal, lo hubiésemos incluido en la Constitución. Si en la Constitución se hubiese establecido que el presidente de la Corte duraría en su encargo hasta el 30 de noviembre de 2026 y hubiera sido votado en mayoría calificada en ambas cámaras y por al menos la mitad más uno de los congresos locales, no tendríamos estas elucubraciones para analizar si es constitucional o no. De manera práctica podremos decir que esta iniciativa de carácter legal es contraria a la Constitución. Si se hubiera hecho en los transitorios de la reforma constitucional, no tendríamos esta discusión el día de hoy. Y esto no es nuevo. Esto de querer ampliar los plazos de vigencia, de permanencia en determinados cargos, se ha utilizado. Y por eso también hacíamos referencia como un parámetro comparativo a la evolución del Poder Judicial de la Federación desde 1994. Si ustedes revisan la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994, se van a encontrar con un artículo transitorio que establece de manera clara cómo van a tener su vigencia los ministros que hacían su aparición
en 1994. Pasamos de tener 4 salas y una auxiliar a tener simplemente 2 salas con 11 magistrados, ¿no? Con 11 ministros, perdón. Y en la reforma constitucional del 94 se establecieron parámetros de vigencia más allá de los propios artículos constitucionales, ¿no? Y se dijo que los ministros que entraban en funciones iban a abandonar el cargo en 2003, 2006, 2009, 2012 y la última de ellas en 2015. Es decir, del 94-95 a 2015 pasaron 20 años y tuvimos a una ministra, a un ministro que estuvo más del plazo establecido en la propia Constitución, pero porque el propio régimen transitorio constitucional establecía estos parámetros. Si hubiésemos seguido la misma lógica del 94 y hubiéramos colocado este artículo transitorio en la propia reforma, no tendríamos esta discusión. Bajo estos parámetros, la iniciativa de incluirlo en una norma de carácter legal es a todas luces inconstitucional. Así ya lo han manifestado algunos miembros del Poder Judicial de la Federación. La Asociación de Magistrados y Jueces de Poder Judicial ya se ha manifestado, exministros también lo han hecho y diputados están analizando la conveniencia o no de hacerlo valer para en su caso hacer valer los medios de control constitucional pertinentes. ¿Sí? ¿Teníamos una duda? Sí, maestro, ¿y cree que esto se someta a un análisis junto con la reforma eléctrica y esto de nuestros datos biométricos para efecto de telecomunicaciones? Hay varios parámetros, son otros temas bastante interesantes, donde lo que hemos buscado hacer en las últimas épocas del gobierno actual es hacer modificaciones legales porque tenemos mayoría simple en el Congreso y evitar las reformas constitucionales en temas que son un tanto controversiales, ¿no? Porque no alcanzamos la votación calificada que establece la propia Constitución. En ese sentido, la ley a la industria eléctrica es un tema también bastante interesante que muy seguramente estaremos tocando en estos jueves de cultura jurídica y los datos biométricos en telecomunicaciones también cobran relevancia. Pero ojo, importante, hacer respetar la Constitución implica ceñirnos a las reglas vigentes y que no una norma jurídica de carácter legal quiera sobrepasar lo que dice la Constitución. Si queremos hacerlo, el esquema lógico, jurídicamente correcto, habría que hacer algo como lo que hicimos en el 94 y darles más tiempo de vigencia a los ministros para que quedaran hasta 2015. La ministra que estuvo desde el inicio de la novena época y la reestructuración de la Corte 94-95 hasta 2015 fue precisamente la hoy secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Estuvo 20 años en la Corte en base a esta reforma constitucional y no legal. Eso sería importante considerarlo para tener los parámetros más allá de los nombres o apellidos que podamos asignarle a los servidores públicos. Entonces, tenemos este nuevo esquema que nos cambia las reglas. Importante enfatizar en los plenos regionales, los tribunales colegiados de apelación y en esta Escuela Federal de Formación Judicial, que depende, que es un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura, pero que tiene un sustento constitucional para poder entender estos nuevos parámetros. El sistema de precedentes es algo que también queremos compartir con ustedes, que es muy valioso, que es importante que podamos identificar, porque nos da nuevas reglas para entender la jurisprudencia, sus alcances, los mecanismos de interpretación y su obligatoriedad para con otros órganos jurisdiccionales. Adrián. Sí, pues bien, este nuevo sistema de precedentes pues encuentra fundamento en la nueva reforma en un artículo que no aparece aquí, pero es el 94, párrafo 12º, y el 107 también. Entonces, establecen una mayoría, bueno, que las resoluciones que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por una mayoría calificada en el Pleno de por lo menos 8 ministros o ministras y en las salas de por lo menos 4 votos, establecen un precedente, es decir, un criterio jurídico de observancia obligatoria para el resto de los órganos jurídicos. Entonces, viene a cambiar muchísimo el sistema de la formación de las jurisprudencias porque con esto abandona
por lo menos la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el criterio de formación de jurisprudencia por reiteración. Ya no se necesitará que se repita un mismo criterio jurídico en 5 sentencias de manera ininterrumpida para que se vuelva una jurisprudencia. Basta con un solo asunto, con una sola vez que se decida una cierta cuestión de derecho en un cierto sentido y que esa consideración, vuelva a lo mismo, obtenga una mayoría calificada, dependiendo de si se trata del pleno o de la sala. Si bien no desaparece ese criterio de reiteración de la jurisprudencia, se reserva ya nada más a los colegiados, pues es de mucha relevancia que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya no vaya a hacer ese tipo de jurisprudencia, sino esta y también algunos otros mecanismos que ya tenía, como la contradicción de tesis y pues sus sentencias en otros mecanismos de control constitucional. Sí, es muy común que escuchemos en la praxis que la jurisprudencia son 5 criterios reiterados sin ninguno en contrario, ¿no? Esa definición que nos daban haciendo referencia a la jurisprudencia por reiteración queda anquilosada, queda superada a la luz de la reforma constitucional y a la luz de los criterios que teníamos para entenderlos como criterios de interpretación obligatorios emitidos por un órgano jurisdiccional facultado para ello, pero ahora con mayor medida. Los precedentes implican que con un solo asunto, que con una sola sentencia, como bien mencionaba Adrián, con votación calificada, se puede generar una jurisprudencia que va a ser obligatoria. Es decir, ya no necesito juntar mis 5 corcholatas, mis 5 estampitas, mis 5 criterios para formar una jurisprudencia. Si hay una votación calificada en pleno o en salas, se va a generar la misma. Ajá. Y el propio artículo transitorio delega las facultades para establecer las reglas, las nuevas reglas de la creación de jurisprudencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y como mencionábamos, el 15 de abril, es decir, la semana pasada, la Corte publicó en el Diario Oficial de la Federación su acuerdo 1-2021, donde establece las reglas que rigen para la 11ª época de la jurisprudencia. Mencionaba Adrián los diferentes mecanismos para crear jurisprudencia. Del análisis que hemos realizado al acuerdo 1-2021, les podemos compartir estos resultados. Adrián. Como comentaba, en primer lugar, pues un cambio, el más relevante de los cambios es que la Suprema Corte de Justicia, ni el Pleno ni las salas ahora tienen la formación de jurisprudencia por reiteración, únicamente por precedentes. Se mantiene el criterio de formación por contradicción, en donde la Suprema Corte va a establecer jurisprudencia cuando ya sea el pleno el que dirima una contradicción de tesis entre tesis sostenidas por las salas de la Suprema Corte, o cuando alguna sala o el pleno diriman la misma contradicción, pero entre tribunales colegiados de circuito que no pertenezcan a la misma región, porque si pertenecen a la misma región, pues el pleno regional será quien realice esa contradicción o quien la revise, digamos. Y pues bueno, ya pasando a esos plenos regionales, tienen precisamente este criterio, el de contradicción de tesis entre los tribunales colegiados de circuito que pertenezcan a su región, y también cuando abandonen un criterio jurisprudencial, es decir, lo que conocemos como interrupción de la jurisprudencia, ¿no? Que también lo puede hacer la Suprema Corte, es decir, sostener un criterio diferente a la jurisprudencia que ya tiene, justificarlo, argumentarlo y abandonar la jurisprudencia que ya existía. Y pues bueno, los tribunales colegiados de circuito mantienen el criterio de reiteración, y en este caso tienen que ser, ahora sí, esos famosos 5 casos resueltos en un mismo sentido y de manera ininterrumpida, pero que además hayan sido votados de manera unánime por los miembros del tribunal colegiado. Y también por interrupción, se pueden apartar de su jurisprudencia, haciendo, digamos, ahí, sosteniendo el criterio que consideren conveniente. Sí, si nosotros revisamos la ley de amparo actual, ¿cuántos mecanismos o cuántas formas de crear jurisprudencia existen? ¿Quién recuerda? Tenemos a Paola Nieto. Pau, ¿te acuerdas? ¿Cuáles son los mecanismos para crear jurisprudencia dentro del Poder Judicial de la Federación? ¿No te escuchamos, Paola?
Creo que no funciona su micrófono. Tenemos a Juan Carlos Santos. Era por reiteración, por contradicción y por sustitución. Perfecto, sí. La actual ley de amparo regula estos tres mecanismos, pero la reforma constitucional viene a cambiar el esquema y a establecer nuevas reglas que son retomadas en este acuerdo general. Para poder responder esta pregunta de manera clara en la actualidad, tenemos que hacer referencia a 1, 2, 3, 4 y 5 mecanismos. El sistema de precedentes, que va a ser de uso exclusivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con una votación calificada de 8 o 4 ministros en pleno o en salas, y que no aplica ni para los plenos regionales ni para los tribunales colegiados de circuito. Tenemos un mecanismo de reiteración que ya no es útil, que ya no es necesario para Poder Judicial de la Federación, pero que sí sigue siendo útil para los tribunales colegiados de circuito. La contradicción para la Corte y los plenos regionales, porque esa va a ser su función principal, poder homologar los criterios dentro de la región a la cual pertenezcan, y de la propia Corte, ¿no? Que decida contradicciones entre plenos regionales. La interrupción, que la vamos a tener en los tres órganos facultados dentro del Poder Judicial, además del Poder Electoral, el Tribunal Electoral, que tiene sus propias reglas, y esto que ya existía, pero que no tenía un sustento debidamente establecido en la ley de amparo, sino que tenía sus propias reglas conforme a la ley reglamentaria del 105, y que ahora queda más claro, ¿no? Las sentencias emitidas en acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, siempre y cuando sean aprobadas por una mayoría calificada de 8 ministros. ¿Esto qué implica? La Corte resuelve cada año cientos de expedientes en amparo, cientos de expedientes en acciones y controversias que implican estar al tanto de las modificaciones que hagan, de la lista de asuntos que tengan, para saber que sí y que no está vigente. Ahora ya no necesitamos esperar a los 5 asuntos, a los criterios por reiteración, para crear una jurisprudencia. Hoy, un asunto que sea resuelto en la Suprema Corte a partir del 1 de mayo, si es tomado en cuenta por una mayoría calificada, es jurisprudencia. Y eso nos hace acercarnos más a un sistema de precedentes con un carácter anglosajón para estar identificando los asuntos que resuelve la Corte y tener los últimos criterios debidamente acotados para la implementación de determinadas reformas, de determinados cambios legales o si son o no constitucionales. Entonces, esto sería importantísimo. Esto es un antes y un después, es un quiebre en la educación jurídica, porque ya no es simplemente acercarnos a una resolución de Poder Judicial, sino analizarla en su contexto y ver los alcances que va a tener para los demás órganos jurisdiccionales. No sé si hay alguna duda hasta este momento. ¿Dudas que tengan? Esto es importantísimo. Es un antes y un después. Sara. Una pregunta, profesor. Con esta nueva reforma de los el sistema de creación por precedente, ¿habría retroactividad conforme a los recursos que ahorita está llevando la Suprema Corte con el principio de beneficio? Aquí estamos hablando de un sistema de normas de carácter procesal. Entonces, los asuntos que se resuelvan hasta el 30 de abril se van a resolver conforme a las reglas establecidas para la creación de jurisprudencias. A partir del 1 de mayo, si tú tienes una sentencia emitida por la Corte bajo estos parámetros de una votación calificada de 9 o 10 ministros, ya tendríamos los elementos suficientes, necesarios y idóneos para crear un precedente, una jurisprudencia por precedente. Entonces, es un antes y un después porque es una norma de carácter procesal. No estamos afectando derechos sustantivos. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Maestro, tenemos preguntas. Preguntan en el chat. ¿Todos los cambios de la reforma tienen algún plazo específico para cumplirse? De manera específica, se establecen 180 días en los transitorios para la entrada en vigor de la reforma y se establece que en el caso del sistema de precedentes, el artículo que revisábamos ahorita, el Poder Judicial, la Suprema Corte, era la encargada de establecer los parámetros de entrada en vigor. Lo hizo al emitir este Acuerdo General 1-2021
y decir de manera específica, porque así lo mandató la Constitución, que el sistema de precedentes entre en vigor a partir del 1 de mayo. Tenemos que empezar a jugar con estos parámetros que veíamos al inicio y que nos permiten tener la película completa, ¿no? Pensar en que la reforma es del 11 de marzo, el acuerdo ya fue emitido y nos dice que es del 1 de mayo y que estamos en el proceso de creación de estas dos nuevas leyes y de estas leyes que reformamos. Es importante analizar el dictamen cuando ya esté en Cámara de Diputados y evidentemente cuando se publique en el Diario Oficial para ver los nuevos parámetros transitorios que le den vigencia y aplicación a esta nueva estructura y reglas dentro del Poder Judicial de la Federación. Ok, tenemos otra pregunta. Dice, en resumen, ¿es verdad o no que es inconstitucional la propuesta de ampliar la duración del ministro Saldívar frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Qué dicen? Con estos elementos, veamos no el aspecto jurídico, no el aspecto político, no veamos el carácter de la persona que está en el cargo, sino las reglas constitucionales. La propia Constitución establece que el presidente de la Corte dura en su encargo 4 años. No modificamos, no establecimos ningún régimen transitorio constitucional que permitiera ampliar ese plazo, como sí lo hicimos en el 94, y que permitió a la ministra Sánchez Cordero durar en su encargo no 15, sino 20 años, y salir hasta noviembre de 2015. Para el caso de esta reforma, lo que hicimos fue bajarla a una reforma de carácter legal, que no constitucional, que contraviene la propia Constitución. En sentido estricto, esta reforma legal es inconstitucional, este artículo transitorio, porque no lo pusimos en la reforma constitucional. Si lo hubiéramos hecho en la reforma constitucional, en los transitorios de esa reforma, podríamos haber argumentado que habría un acercamiento o lo demás, cuestiones políticas, lo que ustedes quieran, pero constitucionalmente hablando, estaría correcta esa reforma. Ajá, porque viene en la Constitución. Al ponerlo en un carácter legal, no permitimos que sea el constituyente permanente que defina esa ampliación de plazos, ¿no? Es un poco lo que pasaba con la ley Bonilla en Baja California. El gobernador que quería aumentar su plazo de permanencia en el encargo a través de una ley, cuando la Constitución establecía otra cosa. Estamos en un ejemplo similar, donde este artículo transitorio es inconstitucional. Ok, y la última pregunta dice, ¿una reforma al Poder Judicial no tendría que ir acompañada de una reforma al Poder Legislativo y Ejecutivo para ser verdaderamente efectiva? ¿Esto no le da más poder y control al Poder Ejecutivo? De hecho, si lo vemos desde un punto de vista estricto, desde un punto de vista netamente jurídico, más allá de elementos políticos, esta reforma viene a fortalecer de manera exponencial al Poder Judicial de la Federación. Que sus sentencias puedan tener fuerza vinculante para otros órganos jurisdiccionales y crear precedentes por sí mismos en una sola sentencia con votación calificada, le da mayor fuerza, le da mayor realce a la facultad interpretativa de nuestro órgano constitucional, del órgano protector de la Constitución. Entonces, vamos a ver otras reglas que fortalecen al Poder Judicial. Hablar de una reforma del Estado implicaría hacer reformas al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, que se siguen haciendo de manera permanente, pero en este momento quien tiene mayor relevancia a la luz de esta reforma, a quien se le ha impulsado, es al Poder Judicial. Ya dependerá ver los alcances de cómo se implementa esta reforma y cómo se respeta la Constitución por el propio Poder Judicial. Ok, llegaron un par de preguntas más. Dice, al ser juez y parte la Suprema Corte de este asunto, ¿qué órgano podría resolver la constitucionalidad del artículo transitorio? Estamos en un círculo vicioso donde nos estamos mordiendo la cola, es cierto. Al final los asuntos llegan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero también es importante advertir que en casos más o menos similares, donde al contrario, en vez de aumentar el plazo de vigencia de un mandato dentro de un órgano jurisdiccional, se trata de reducir o se trata de limitar,
estos asuntos, después de agotar las instancias nacionales, han llegado a la Corte Interamericana. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya hizo una manifestación donde señala que estos cambios, este dictamen, puede ser contrario a la independencia judicial, porque no es una reforma de carácter constitucional, sino legal. Ya hay un posicionamiento de la Comisión Interamericana. La Comisión ya sabe también que es un proyecto de dictamen, que no es ley todavía y que estará atenta para ver los elementos necesarios que permitan, en su caso, quitar este artículo 13º transitorio del dictamen final y de su publicación en el DOF. Entonces, agotar primero este círculo vicioso, tendríamos que acudir a las instancias nacionales y después, en su caso de que la Corte diga que está bien emitido esto, que es una definición dudosa, acudir en su caso a órganos internacionales como la Comisión y la Corte. Hay casos similares. Ok, nos dice Luis Palacios en Facebook, ¿podrá en algún punto el Consejo de la Judicatura tener control sobre la Suprema Corte al ser ahora ellos los encargados de regular el acceso a ser parte de la Corte? Tendríamos que ver los parámetros específicos, pero advertir que es el órgano administrativo del Poder Judicial de la Federación, ver las reglas que se van a establecer en la ley orgánica del propio Poder Judicial de la Federación y los alcances y la dinámica que tengamos conforme a la ley y los acuerdos que se emitan. De acuerdo, esa sería la primera ronda de preguntas, maestros. La dejamos para el final, las siguientes. Bueno, vamos a ver. Sistema de precedentes, ya analizamos ahí los elementos específicos, sus alcances, las reglas de formas de creación de jurisprudencia a través del Acuerdo General 1-2021 y vamos a analizar un poquito de controversias constitucionales. Si nosotros revisamos la Constitución antes de la reforma y después de la reforma, tenemos un cambio sustancial. De manera expresa se establece en el texto constitucional que las controversias van a ser posibles en el tema específico de invasión de esferas competenciales. Pero también se establece de manera expresa que la controversia constitucional va a ser procedente cuando haya una afectación a derechos humanos reconocidos en tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte. Esto permite darle una mayor importancia, un realce de manera específica, de manera expresa en la Constitución, a los parámetros establecidos para las controversias, ¿no? Esto no lo teníamos, esto es nuevo, esto es relevante y va a permitir abrir la puerta a controversias con un sustento ya en derechos humanos de manera mucho más amplia. Luego tenemos otros elementos de las controversias constitucionales que también son importantes considerar, recordando que las tenemos en el 105, fracción 1. Adrián. Añaden diversas precisiones al precepto constitucional de las controversias constitucionales. Y como decía, aquí lo que se cambió fue el supuesto de procedencia para poder especificar que no solamente por violaciones a la Constitución de manera general, ¿no? Sino que creo yo es darle continuidad a las reformas de junio de 2011 y establecer un sistema de control de los derechos humanos encargado a todos y cada una de las autoridades del Estado. Y también por otro lado, pues dar un pasito más en este constitucionalismo mexicano que tiende a dividir el poder también entre órganos autónomos y darles armas con las cuales, digamos, establecer un intercambio de consideraciones con los órganos clásicos, con los poderes del Estado, ¿no? Y pues servir de verdaderos contrapesos, tanto a nivel federal como a nivel local, porque pues también las constituciones locales pueden prever la existencia de órganos constitucionales autónomos y naturalmente que ellos también deben de entrar en ese ejercicio de control, pero en el ámbito local. Sí, en esta semana la Corte resolvió precisamente un caso muy similar, donde un órgano de transparencia de un estado quería impugnar la competencia o la distribución establecida para con el INAI.
La Corte dijo que eso no es procedente porque no es un sujeto legitimado y que en su caso, conforme a estos nuevos parámetros de carácter constitucional, podríamos tener sí controversias de OCAS dentro de la misma entidad federativa. Y en el ámbito federal, entre OCAS federales con el Ejecutivo o con el Congreso de la Unión, ¿no? Entonces, estas reglas van a establecer nuevos parámetros. También es importante que puedan revisar los últimos párrafos, el último párrafo del 105, porque establece nuevas reglas para la emisión de una, para expulsar del sistema normativo alguna norma que se considera inconstitucional a la luz de las controversias, ¿no? Pero eso lo vamos a tener con mayor detalle cuando sea publicada las reformas a la ley reglamentaria del 105. Entonces, tenemos esto por lo que hace a las controversias constitucionales, tenerlas ahí en cuenta. Recordar simplemente cuáles eran los medios de control constitucional que puede ejercer el Poder Judicial, Bianca, ¿recuerdas? Sí, son dos. Es el de juicio de protección de derechos políticos electorales y el de juicio de revisión. Uno es contra, lo puede poner los mismos políticos y otros para la autoridad. Esto es para el Tribunal Electoral, pero Poder Judicial, ¿cuáles otros tendríamos, Demián? Para Poder Judicial está la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad, la declaratoria general de inconstitucionalidad y el juicio de amparo. ¿Ok? Más estos dos específicos para Tribunal Electoral. ¿Qué tenemos con las declaratorias generales de inconstitucionalidad? Recordar que es un mecanismo incluido en la Constitución a partir de junio de 2011 con la reforma en materia de amparo, que establecía la posibilidad de la Corte para legislar de manera negativa y expulsar del sistema normativo alguna norma jurídica que en base a dos amparos en revisión de la Corte o asuntos que vinieran de colegiados, podía expulsar, podía eliminar del sistema normativo esas normas y declarar con efectos generales su inconstitucionalidad para que no fuera aplicable a ninguna persona. Esto lo entendemos y va muy ligado con la fórmula Otero, es la excepción a la fórmula Otero, la posibilidad de expulsar del sistema normativo la norma que es inconstitucional con efecto erga omnes a la luz de las declaratorias. ¿Qué cambios tenemos relevantes en la materia? Adrián. El primer cambio relevante es que ya no se requiere la existencia de dos amparos indirectos en revisión para que proceda la declaratoria. Simplemente bastará con un asunto que se resuelva en donde el Poder Judicial determine que una norma de carácter general es inconstitucional, se puede iniciar con el procedimiento de declaratoria y notificar a la autoridad legislativa correspondiente pues precisamente los vicios constitucionales que tiene su acto, es decir, su norma jurídica. Y el segundo cambio más importante también es que pues entra el juego de los precedentes de la Suprema Corte, ¿no? Cuando esté establecida ya una jurisprudencia de los tribunales colegiados o de los precedentes de la Suprema Corte, es procedente entonces hacer la declaratoria general de inconstitucionalidad. Aquí la pregunta obligada. Durante 10 años de vigencia de las declaratorias en los términos preestablecidos, ¿cuántas veces utilizamos esta figura? ¿Cuántas veces se hizo aplicable? Una, ¿no? Una, ¿no? ¿A quién tenemos? ¿A Silva Aguilar? Fue Sí, una. bueno, A ver, tenemos a Silva y luego en su caso a Rosalía. Bueno, yo solo quería decir que había sido una contra... ¿Recuerdas? No me acuerdo. Ley Federal de Telecomunicaciones. Ajá. Tenemos a Nayeli Yasmín, Oaxaca. Sí, era sobre los alcances de la ley de telecomunicaciones y fue de algo de la materia de amparo. Fue algo sobre las sanciones expresas en la Ley Federal de Telecomunicaciones. Sí, aquí está el QR que los va a redireccionar a esta página del Diario Oficial de la Federación. En 10 años, en casi 10 años de vigencia, que se cumplirían en junio,
la figura de la declaratoria se utilizó únicamente en un asunto. En la declaratoria 6/2017 se estableció que artículos específicos de la Ley Federal de Telecomunicaciones son inconstitucionales. Entonces, dijimos que este tribunal en pleno de la Suprema Corte es competente para conocer. Segundo, es procedente la Declaratoria General de Inconstitucionalidad y, por lo tanto, expulsamos del sistema normativo determinados artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Difusión. En 10 años solamente se utilizó una vez, porque no juntábamos los dos amparos en revisión que manejaba la propia Constitución, y hoy modificamos este esquema para ya no necesitar dos, sino solamente uno. Y esto permitirá a la Corte, y por eso comentábamos esto del fortalecimiento del Poder Judicial de la Federación, ejercer con mayor sustento sus facultades de tribunal constitucional, para que todas aquellas normas que sean contrarias a la Constitución y que tengan una votación calificada, puedan llevar a un precedente que determine una declaratoria y expulsar, por lo tanto, del sistema normativo esas normas que son contrarias a la propia Constitución. No sé si me expliqué en esta parte, si queda clara la relevancia y cómo van a ser mucho más útiles las declaratorias generales de inconstitucionalidad. ¿Sí? Bien. Vamos con el siguiente punto. Amparo directo en revisión. ¿Cuándo llegamos a un amparo directo en revisión? ¿Cuáles serían las instancias que tendríamos que agotar para llegar a este supuesto? ¿Quién recuerda? ¿Alguien que tengamos de últimos semestres que ya esté ejerciendo? A ver, vamos con Rodrigo. Me acuerdo que era opcional, recurso de revisión, luego juicio de nulidad, amparo directo y amparo directo en revisión. Ok, aquí estaríamos hablando de un supuesto de carácter contencioso administrativo, donde empezamos con un recurso ante la propia autoridad emisora del acto, con un carácter optativo, no obligatorio, después un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, un amparo directo ante los tribunales colegiados de circuito y la posibilidad de llevar el asunto a un amparo en revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La reforma constitucional establece nuevas reglas para los amparos directos en revisión, no solamente en materia administrativa, no están ligados con alguno de ellos, sino en cualquier materia. Adrián. Amparos en revisión, amparos directos en revisión, tenían un criterio el cual podían llegar a conocerse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Que era el criterio de importancia y trascendencia, que fue un criterio que se tuvo que desarrollar en la jurisprudencia de la propia Corte para determinar, pues, qué asuntos revestían importancia tal que tuviera que ser la Suprema Corte que lo decidiera y no los colegiados de circuito, ¿no? Pues ahora tenemos un nuevo concepto en ese sentido, que es el interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos. Ese va a ser ahora el concepto jurídico a desarrollar por parte de la Suprema Corte para ir depurando y seguramente va a retomar algunas consideraciones que ya tenía por cuanto hacia la importancia y trascendencia, pero se modifica el criterio. No procede además ya un recurso en contra del desechamiento de la presentación del recurso, y además va a emitir la Corte una serie de acuerdos para remitir asuntos a los plenos regionales o tribunales colegiados de circuito. Así como se está regulando la atracción, también están regulando la delegación de asuntos que no son lo suficientemente importantes, que no tienen ese interés excepcional en materia constitucional o en derechos humanos para que los resuelva, y entonces van a ir a dar a los plenos los tribunales colegiados dependiendo. Perfecto. Nuevas reglas. Cuestión importante, el cambio de concepto de importancia y trascendencia a interés excepcional en materia constitucional o en materia de derechos humanos. Segundo punto importante, la Corte va a poder emitir acuerdos de carácter general para decir que ya no va a ser ella la encargada de resolver estos amparos en revisión, sino que los va a poder retornar para quitarse cargas de trabajo a los plenos regionales
o a los tribunales colegiados de circuito, a los propios tribunales colegiados. Entonces, ahí tenemos un cambio importante en las reglas procesales para el amparo directo en revisión, que evidentemente tienen su consecuente reforma, su consecuencia en modificaciones a la ley de amparo, ¿no? En ese dictamen del que hemos hablado y que se está discutiendo en la Cámara de Diputados. Aquí sería importante, estamos a 22 de abril de 2021, el periodo ordinario de sesiones concluye el 30 de abril. Entonces, muy probablemente tengamos estas modificaciones express, porque es una reforma sustancial, porque es una reforma que no puede esperar al siguiente periodo ordinario de sesiones, cuando ya tenemos precisamente también cambios en la Cámara de Diputados, para que se genere toda la información y se pueda votar la próxima semana. Ya estaremos viendo los alcances del dictamen de la Cámara de Diputados para ver cómo queda tanto la ley de amparo, la ley orgánica del Poder Judicial y las otras leyes que ya mencionábamos, ¿no? Es importante que las puedan revisar, porque es algo que estamos viviendo en tiempo real y que implica modificaciones sustantivas y estructurales. ¿Alguien tiene un comentario? ¿Iban a comentar algo? ¿No? Sí, maestro, yo otra vez. No me queda claro la diferencia entre importancia y trascendencia e interés excepcional, o sea, importancia y trascendencia constitucional. De eso se trataba este recurso de revisión. El impacto, o sea, la diferencia jurídica entre interés excepcional, pues, a lo que teníamos antes. Sí, recordar aquí que tenemos algunas jurisprudencias, algunas tesis de la Corte y los colegiados que trataban de determinar cuándo un asunto es importante y trascendente. Por regla general se ligaban con elementos de una falta de interpretación constitucional del asunto, de una falta de interpretación de la ley a la luz de la propia Constitución o del caso, para considerarlo importante o trascendente. En muchas ocasiones estos criterios, a pesar de existir jurisprudencias, eran de carácter subjetivo. Uno de los más comunes era identificar si se había emitido o no jurisprudencia sobre un determinado caso, y los alcances de la impugnación para definir si ese asunto era importante y trascendente. Una vez que se fijaba un criterio, la Corte decía, yo ya fijé parámetros, ya no es tan importante, ya no es tan trascendente, ya lo puede resolver colegiado, no le vamos a dar entrada, ¿no? No le damos entrada. Ahora lo cambiamos y lo ajustamos a esta dinámica vigente a partir de 2011, hablando de derechos humanos, en la segunda parte, un interés excepcional ligado con una interpretación de los derechos humanos, que ya nos lo acota un poquito más y no nos lo deja tan genérico como importancia y trascendencia, y algún tema que pueda ser ligado con un amparo soberanía, ¿no? Alguna cuestión que permita o pueda darnos argumentos para una posible invasión de esferas competenciales, que sería algo relevante en materia constitucional, en la otra parte que no es de derechos humanos, sino de estructura organizacional. Entonces, cambiamos el parámetro, igual que el concepto anterior es un concepto abstracto, un concepto de textura abierta, que permitirá, en su caso, la interpretación específica de la Corte y la creación, en esta parte también, de precedentes que den contenido al concepto. Tenemos la pregunta ¿Sí contestamos, Iván? Sí, maestro, muchas gracias. Tenemos a Sara René. Sí, profesor, una pregunta. Entendiendo que todas las carreras afines al mundo jurídico pues buscan obviamente un cambio social, ¿estas reformas en el plano social qué aportaciones o importancia o relevancia cree que vaya a traer? Como lo vemos en la reforma del 2011, que fue en materia de derechos humanos y obviamente se amplía más la protección a la esfera jurídica de las personas. ¿Con esta cuál cree que vaya a ser el avance? Pues mira, tenemos un cambio relevante, un cambio sustancial, pensando en el esquema de los precedentes, ¿no? En muchas ocasiones se promueven litigios estratégicos que permiten establecer parámetros y directrices para la toma de decisiones en políticas públicas, pero en muchas ocasiones necesitamos juntar los elementos específicos de la reiteración para crear una jurisprudencia o demás. Si hoy tenemos un litigio estratégico con una votación calificada, considerando la conformación y la ideología de los ministros de la Corte que sea relevante, ya tendríamos con un solo asunto
parámetros para hacer modificaciones relevantes y criterios con carácter jurisprudencial. Entonces, es un cambio que, bien llevado, podría implicar reformas o cambios de políticas públicas en diferentes sectores de la población, ¿no? Es un acercamiento del Poder Judicial a la justicia, a los parámetros de impartición de políticas públicas, pero también se le da una gran responsabilidad, ¿no? Que algo que se mencionaba ya por parte de los ministros, el no caer en un activismo judicial, les da una responsabilidad de ejercer de manera prudente el control de la Constitución. Entonces, ya veremos a partir de ahora, ya no solamente hablaremos de la reforma del paradigma que se menciona mucho en las clases jurídicas, ¿no? De la reforma de junio de 2011 en derechos humanos y amparo. Ya tenemos la reforma de marzo de 2021 en materia de amparo para tener un cambio sustancial y el inicio de esta 11ª época de la Corte. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Tenemos alguna otra pregunta en chats? Sí, tenemos preguntas en redes sociales. Nos pregunta Julio Yamel, ¿qué pasa con los acuerdos generales emitidos por el Consejo de la Judicatura? ¿Se vuelven normas de derecho blando o soft law? ¿Y hasta qué punto pueden influir en el funcionamiento del mismo? Sí, recordar aquí una diferenciación importante. Soft law, estamos jugando con normas de derecho blando que son propias del derecho internacional público, que van a dar parámetros específicos y guías, lineamientos para la toma de decisiones. El último criterio de la Corte sobre soft law en el amparo en revisión sobre omisiones legislativas en Veracruz establece en su proyecto que esas normas de soft law no son obligatorias, no son vinculantes, y el emisor es un órgano de carácter internacional, ¿no? Un comité, una observación general, una resolución de un órgano internacional de protección de derechos humanos en algún sistema universal o regional. Pero hablar de soft law con acuerdos generales de la Corte no me parecería un término adecuado, porque en primer término son normas emitidas por un órgano del Poder Judicial, en este caso el Consejo de la Judicatura Federal, que por mandato constitucional, y esto es importante para entender el sistema normativo que manejamos muchos de los que estamos aquí presentes en Palitos 1 y Palitos 2, fuentes formales del derecho y estructura orgánica, es una fuente formal del derecho con un sustento constitucional. Le otorga facultades tanto al Consejo de la Judicatura Federal como a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para emitir estos acuerdos de carácter general. Tenemos casos como el del IFT que tiene facultades constitucionales para emitir lineamientos y que han sido motivos de controversias y acciones de inconstitucionalidad. Tenemos las facultades constitucionales para emitir reglamentos de policía, tenemos las facultades constitucionales para emitir el decreto ley y el decreto delegado del 29 y el 131, y que no son ley, pero sí tienen un sustento constitucional que les permite dar vigencia y validez. Entonces, yo haría esa distinción para no confundir los alcances del soft law con un acuerdo de carácter general del Consejo de la Judicatura que tiene fuente constitucional. No sé si me expliqué. Es un tema bastante interesante que vemos con mucho detalle cuando analizamos, para los que han tomado clases, Palitos 1 y Palitos 2. Ajá. Cuando analizamos fuentes formales del derecho, analizamos los esquemas de interpretación y los alcances de las distintas normas y decimos que no es lo mismo una ley general que una ley federal, un reglamento, un lineamiento, un acuerdo de carácter general o una norma oficial mexicana. Al final, todas son fuentes formales del derecho en un esquema nacional. No confundirlas con las fuentes de carácter internacional, propias del soft law. De acuerdo. Nos preguntan también, ¿es cierto que el ministro Saldívar no puede pronunciarse ahora sobre el tema porque la ley orgánica le impide emitir su opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento? ¿No sería bueno que él renunciara voluntariamente a esta extensión? Ahorita estamos en un proceso de carácter legislativo que tiene tintes de carácter político. El Consejo de la Judicatura ha emitido ahí algunos comunicados donde manifiesta que está atento al proceso legislativo porque sabe que lo que se discute todavía no es ley,
todavía no se ha emitido algo que permita establecer nuevos derechos o nuevas obligaciones para los sujetos obligados. Cuando tenemos asuntos que no han sido resueltos, los ministros de la Corte prefieren no hacer manifestaciones hasta en tanto no haya alguna cuestión, algo de litis que vaya a llegar a su conocimiento. Entonces, es una postura que puede calificarse como de omisa, pero que también cumple con reglas y parámetros de ley orgánica. Lo importante es hacer ver que el foro jurídico, las asociaciones de magistrados, de jueces, exministros, están en una unidad para advertir que esta reforma es contraria a la Constitución. Y regresamos al círculo. Si quisiéramos haber ampliado de manera correcta los plazos de vigencia, tendríamos que haber hecho la reforma constitucional, ponerlo en un transitorio, tal como sí lo hicimos en 1994. Y nadie dijo nada y nadie pudo criticarlo porque estaba establecido en la propia Constitución. Entonces, tendremos que esperar a la próxima semana que se pondrá interesante esta discusión, este debate en la Cámara de Diputados para ver los alcances y si es que la Cámara de Diputados le hace la plana a los senadores. Va a ser interesante la novela de la próxima semana. Tenemos la pregunta, ¿tenemos alguna otra pregunta? No, tenemos manitas levantadas en Zoom. Si quiere, podemos atender estas primero. Ok, tenemos a Marco Carrillo. Sí, yo tengo una pregunta porque es respecto a la difusión de la jurisprudencia, porque leyendo el proyecto de reforma que había salido ya desde el 2020, se decía que cómo se tenía que difundir la jurisprudencia mediante esta nueva forma, ¿no? Que según teníamos que poner, más bien que iban a poner el asunto en que se dio, más bien cómo se dieron las circunstancias, cuál es el criterio y luego hasta último la fundamentación del criterio jurisprudencial. Bueno, eso yo lo entendí que era parte de la reforma al poder judicial, pero sin embargo yo estoy observando que, bueno, la tradicional forma de difundirse es que la Corte dice que derivado del artículo tal, interpretación con los tales, el criterio tal, las cosas son así. Pero ya últimamente he visto que se difunde de esa manera que planteaba en el documento de reforma, que el caso que dio la controversia, el criterio ya está bajo la justificación jurisprudencial del criterio. No me queda clara la pregunta, Marco. ¿Cuál sería el cuestionamiento o la aportación? Pues que si es que esta forma de difusión de la jurisprudencia contraviene alguna disposición jurídica, o es decir, así nomás cambian la forma en que se difunde el criterio jurisprudencial por medio de algún acuerdo, o si es que esto, por estar incluido en el proyecto de reforma, tendría que haberse esperado a que se implementara ya efectivamente la reforma. No, si tú revisas la reforma constitucional de marzo, vas a encontrarte en los transitorios que establece obligaciones para los diferentes sujetos a los que impacta. Recordar, es una reforma constitucional que emite el constituyente permanente, el órgano supremo poder reformador de la Constitución previsto en el 135, formado por el Congreso más los congresos locales. ¿Qué dice? Congreso de la Unión, a ti te toca emitir las leyes reglamentarias y a ti, Corte, te toca emitir los acuerdos generales y a ti, Consejo, te va a tocar emitir los acuerdos generales que sean pertinentes. Entonces, estamos en un proceso de implementación de una reforma constitucional que tiene implicaciones para distintos poderes, en este caso para el Congreso de la Unión, y para el Poder Legislativo y para el Poder Judicial a través de estos dos órganos. Es un esquema que se utiliza muy frecuentemente, ¿no? También podría haberse dicho si fuera una reforma al Poder Legislativo o alguna norma que diera facultades para generar otra cosa, se podría haber dicho, y a ti, presidente, te toca emitir un reglamento en un plazo de 180 días. Entonces, se pueden dar a la par, porque estamos implementando al final este esquema de reforma que da vida a la Constitución en los diferentes órganos integrantes del poder de la Unión. ¿Sí? Eso es muy común, eso pasa muy frecuentemente. El ejemplo más claro sería con el IFT y sus lineamientos, que en ocasiones son impugnados por el Congreso porque dice que sobrepasan lo que dice la ley. Pero ahí tenemos un fundamento constitucional. No sé si queda claro, Marco. Sí, un poco. Pues es que más que nada era sobre la forma de comunicación de la jurisprudencia, cómo cambió
quizá el aspecto formal en cómo se da a conocer. Ahí, como elemento adicional, tenemos acuerdos de carácter general. Uno de los últimos es el 17/2019, donde se establecen reglas específicas para la elaboración, envío y publicación en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de las tesis que emite la Corte, los plenos de circuito y los tribunales colegiados. La emisión de jurisprudencia tiene un fundamento constitucional, un fundamento en la ley de amparo y un fundamento en acuerdos generales. Aquí te da las reglas para la emisión de estas jurisprudencias, de esas tesis que se estaban emitiendo, y te dice también que se van a publicar en la página del Semanario Judicial de la Federación. Este ejercicio que como abogados debemos realizar viernes con viernes, ¿no? Lo voy a poner aquí en el chat de Zoom para que lo puedas revisar, y ahí te da esas reglas. No son arbitrarias, sino que se establecen a través de un acuerdo de carácter general. ¿Queda más clara la pregunta? Sí, sí, gracias. Perfecto. ¿Tenemos alguna otra? No, son todas, maestro. Bueno, pues continuemos. Ya hicimos la parada obligada, ya vimos alcances de las declaratorias, modificaciones, esta parte de fuentes formales a través de acuerdos administrativos, acuerdos generales que tienen un fundamento constitucional, controversias, declaratorias generales de inconstitucionalidad, tengo también amparo en revisión, y me estaría faltando simplemente uno, cumplimiento de sentencias en amparo, ya para concluir esta sesión. Adrián. Tenemos cambios al juicio de amparo. Bueno, más cambios al juicio de amparo, específicamente en la etapa del ejercicio de las sentencias, del cumplimiento de la sentencia. Una vez que exista una sentencia en un determinado juicio de amparo, ya sea a solicitud del quejoso o quejoso, o de oficio por parte de la autoridad, se va a poder iniciar un procedimiento de cumplimiento sustituto de la sentencia. Con esto tendrá que ponderar el beneficio que obtiene por esa sentencia el quejoso y la afectación o repercusión que tiene para la sociedad los efectos que vaya a tener esa sentencia, ¿no? Siempre existe ahí un cierto conflicto entre el interés público y la pretensión que tiene el quejoso. Por ejemplo, a la hora de otorgar la suspensión, esto se analiza. Pues ahora, al momento de la sentencia, pues es una situación que se va a tener en consideración y que seguramente pues, también habrá que desarrollarse jurisprudencialmente. Y también habrá, se podrá declarar que hay una desproporcionalidad gravosa por parte de la sentencia si llegara a ejecutarse para restituir la situación que imperaba antes de la violación. Y también por imposibilidad de cumplimiento, el cumplimiento que sea idóneo para el interés del quejoso, pues sea de imposible ejecución, ¿no? Y por tanto, pues será procedente un pago, una indemnización, un pago de daños y perjuicios. Sí, estos son parámetros que siempre son importantes cuando hablamos de amparo y la posibilidad de tener un cumplimiento. Durante los últimos años hemos tenido ejemplos claros donde la Corte, en su papel de Tribunal Constitucional, y los órganos jurisdiccionales que la integran para hacer respetar sus decisiones, han sido mucho más estrictos, han sido mucho más propicios al respeto de derechos humanos y de sus propias decisiones, ¿no? Hace algunos años tuvimos ejemplos de presidentes municipales que fueron destituidos por el incumplimiento a sentencias de amparo, ¿no? A ver, tú debes tantos millones de pesos a un trabajador que corriste sin justificación hace tantos años, el trabajador se fue a todas las instancias y ganó, y se dijo que le tenías que pagar. No le has pagado por cuestiones presupuestarias, no le has pagado por falta de recursos, y te has hecho de la vista gorda durante tanto tiempo. Vamos a hacer el cumplimiento sustituto con obligándote a hacerlo. Y si no lo haces, te vamos a destituir del encargo, ¿no? Ahora se fortalece este esquema de cumplimiento de sentencias bajo estos tres supuestos, ¿no? Y nos da ciertas reglas que podrían limitar también los alcances. Cuando el cumplimiento sea socialmente desproporcional, va a quedar al arbitrio, a la valoración, a la ponderación que pueda hacer el juez de distrito, el colegiado, de los alcances de la sentencia, y advertir si se beneficia o no, si la
si las cuestiones son proporcionales al beneficio obtenido por el quejoso frente a la sociedad en general. Cuando haya una desproporcionalidad gravosa que permita restituir a la situación que imperaba antes de la violación, o cuando exista ya de manera efectiva una imposibilidad de cumplimiento por X o por Y. Nos da parámetros, sí, para fortalecerlos, pero también nos da unos parámetros para limitar los alcances de la sentencia y buscar en su caso alguna otra forma que permita cumplir la sentencia. Pensando en términos prácticos, al final todo, si no nos pueden restituir, todo va a terminar en un cumplimiento de carácter pecuniario, ¿no? Que al final es la manera en que podemos traducir el cumplimiento de las sentencias. Y en su caso, en caso de incumplimiento a estos elementos sustitutos, a las destituciones de los servidores públicos de manera específica. Bueno, hemos hecho este recorrido, ya estamos por terminar, simplemente recordar los parámetros que hemos analizado, ¿no? Ver los alcances de la reforma constitucional al Poder Judicial desde una óptica amplia, no quedarnos simplemente en marzo de 2021, sino dar una mirada hacia atrás y ver los alcances y la evolución del Poder Judicial a partir de 1994 a la fecha. Poner durante más tiempo a un ministro de la Suprema Corte de Justicia, a un integrante de algún órgano constitucional autónomo, a algún integrante de alguna dependencia, Auditoría Superior de la Federación o del Ejecutivo dentro de la esfera de algún órgano descentralizado, es posible, sí. Siempre y cuando tengamos estos parámetros establecidos en la propia Constitución, a través de un régimen transitorio. Ejemplo, la reforma de Zedillo, donde permitió que ministros duraran más de 15 años, aunque la Constitución lo estableciera de manera específica. En el régimen transitorio dijimos que los ministros iban a estar hasta 2015, es decir, 20 años ejerciendo como ministros. Pero lo decía la propia Constitución, el constituyente permanente, no el legislador, el Congreso de la Unión. Hacerlo en la ley y no en la Constitución nos hace pensar en violaciones directas a la propia Constitución. Tenemos una reforma implementada en marzo de 2021 con el acompañamiento de la Suprema Corte y del Poder Judicial que implica la creación de acuerdos de carácter general por la Corte y en su momento también habrá otros del Consejo de la Judicatura, más reformas legislativas que hoy están en la cancha de la Cámara de Diputados después de haber pasado por el Senado. Muy probablemente la próxima semana tengamos la respuesta de la Cámara de Diputados, donde todos estaremos atentos al análisis que pueda realizarse de este artículo 13º transitorio, para ver si lo dejan o si lo quitan. Si lo dejan, vamos a entrar en este elemento donde nos vamos a morder la cola, porque el asunto va a llegar seguramente a la Corte y la Corte tendrá que manifestarse sobre el contenido de esta reforma legal, que no constitucional. Y en su caso, ya estaríamos pensando en acudir a organismos internacionales que ya están atentos a este proceso de reforma. Tenemos cambios sustanciales en la estructura orgánica, un nuevo sistema de precedentes que nos hace acercarnos a un sistema de carácter anglosajón, donde una sentencia se vuelve jurisprudencia siempre y cuando sea aprobada por mayoría calificada, nuevas reglas que legitiman a otros órganos para presentar estas controversias constitucionales, nuevas reglas de las declaratorias que permiten darle mayor vida y mayor utilidad y que esperamos que permitan emitir nuevas declaratorias y no esperar 10 años para tener un solo caso plenamente utilizado de esta figura constitucional. Reglas para la remisión de los amparos directos a revisión a los colegiados o los plenos de circuito y reglas para el cumplimiento sustituto en las sentencias de amparo. Estamos ante un cambio de paradigma fundamental, ante un cambio de paradigma de carácter procesal y constitucional y de reglas de amparo y de medios de control constitucional a la cual debemos estar atentos y darle seguimiento, pues serán parte de su día a día a partir de este momento. Si no hay más, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Estaríamos cerrando? ¿Tenemos manitas levantadas? Tenemos la mano de Ivonne y después de Marco. Maestro, una pregunta.
de manera retroactiva las sentencias que, por ejemplo, es que no sé, ya me confundí, de 10ª época y 9ª o así, con 8 votos, ¿ya son jurisprudencia? ¿O esas se quedan nada más como precedente de las épocas pasadas? Sí, aquí recordar los criterios, ¿no? Tenemos ya 11 épocas de la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación. A partir de la 1 a la 5 tienen un carácter histórico, las demás son vigentes, evidentemente, con los cambios, sustituciones o interrupciones que podamos tener. La 11ª época inicia formalmente el 1 de mayo. Los asuntos que se tramiten, los asuntos que se vayan al Semanario Judicial de la Federación este viernes, que es 23 de abril, y los asuntos que se vayan a la publicación del viernes del 30 de abril van a regirse todavía por las reglas, por los parámetros de esta 10ª época. A partir del 1 de mayo, la Corte va a hacer su corte de caja y va a empezar a aplicar este Acuerdo General 1-2021 para darle paso a la 11ª época. Y vamos a tener en nuestro semanario estos parámetros novedosos de la 11ª época. Gracias. Marco. Sí, sí, ahora sí que sin prejuzgarme como partidario o detractor de la reforma, bueno, yo lo que había notado es que, pues, como ahora ya se está agilizando la forma de producción de jurisprudencia por los precedentes, y que se elimina además el sistema de la reiteración para la Suprema Corte, bueno, habría quizá aquí dos opiniones, y bueno, o dos opiniones en pregunta. ¿No se estaría incluso como que, no se estaría con esta aceleración de la producción de la jurisprudencia como que haciendo más mutable los criterios interpretativos jurisprudenciales y que al mismo tiempo se esté generando como que alguna incertidumbre sobre qué paradigmas o qué criterio o qué principios de aplicación de las normas debe quedar si es que se está mutando tan rápidamente o en su contraria parte, ¿no? Si se está favoreciendo la evolución de los criterios jurisprudenciales e incluso de las normas jurídicas? Sí, es una pregunta interesante que tendremos que advertir durante los próximos años. Es como el esquema de integración del interés legítimo al amparo. La Corte reconocía que tenía nuevas reglas y que necesitaba nutrir y otorgarle contenido al interés legítimo a la luz de sus criterios jurisprudenciales. Afortunadamente, las resoluciones de la Corte están debidamente ponderadas para poder establecer los alcances, pero se genera, como bien dices, una producción en masa de criterios. Estamos ante una perspectiva de crear criterios jurisprudenciales en masa que estén modificando o actualizando de manera permanente los alcances interpretativos de las normas a la luz de la interpretación jurídica, de la interpretación de la Corte. Esto nos acerca a un sistema anglosajón y nos hace repensar el papel de nuestro Tribunal Constitucional para advertir los alcances de su interpretación. Estamos apostando a que será digno defensor de la Constitución y que al tomar una votación calificada de 8 ministros o 4 ministros, estará respetando este marco constitucional y dando contenido y vida a la propia Constitución y a los tratados internacionales en un parámetro de control de regularidad constitucional o convencional. Tendremos que esperar los avances, pero sí tomar en cuenta que es un antes y un después. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, si no hay más, de mi parte, agradecemos su presencia en esta primera jornada de cultura jurídica. Esperamos que haya sido de su interés. Siempre es grato ver caras conocidas, siempre es grato compartir con ustedes. Recuerden que estas dinámicas se estarán llevando de manera permanente y buscamos que sean lo más cercano a aquello que teníamos en las aulas virtuales o en su momento ya con cierta añoranza en las aulas presencialmente, ¿no? Buscamos que sean dinámicas, buscamos sus preguntas, hemos tenido una respuesta bastante grata y preguntas sustanciales con contenido que nos hacen reflexionar sobre la importancia de seguir difundiendo la cultura jurídica. Le cedemos la palabra a Adrián por si quiere despedirse del auditorio.
Me da gusto estar aquí apoyando, como siempre, al equipo y ver tantas caras familiares, ¿no? De las clases, de los cursos, y pues ojalá que nos estemos viendo aquí más seguido con este espacio que hemos creado por y para ustedes también. Y pues es refrescante el poder tener esta interlocución entre nosotros porque, pues como le decía el profesor, hace falta un sitio donde hablar de estas cuestiones, donde preguntar, donde exponer, donde intercambiar el pensamiento, porque son de gran importancia. Entonces esperamos contar con su presencia en otras ediciones. Muchas gracias, Maleni. Sí, para finalizar, pues queremos decirles que estamos felices de haber compartido con ustedes esta noche. Les recordamos que este ejercicio pedagógico es con la intención de difundir la cultura jurídica, vernos, porque pues en el contexto actual pues no se puede por el tema de la distancia, pero estos ejercicios nos ayudan a sentirnos cerca nuevamente. Y pues bueno, les invitamos a seguir pendientes de las redes sociales para las siguientes sesiones y les mandamos un gran abrazo. Cuídense mucho. Cuídense. Un gusto verlos. Muchas gracias, profesor. Que esté muy bien. Hasta luego. Gracias. Gracias, muy bien. Muchas gracias, profesor. Gracias, profesor. Hasta pronto, que tengan buenas noches. Hasta luego.